La Fundación Santa María de Albarracín trabaja por recuperar el rico patrimonio artístico de la localidad turolense. Hace 6 años comenzó un lento proceso de restauración de su muralla. Y ahora ya se ha intervenido en medio kilómetro. Es un trabajo lento y muy costoso que acaba de sacar a la luz unos metros más de esa muralla que fortificaba la ciudad. Javier Lizaga. La piedra va ganando aquí terreno poco a poco a la imaginación. La reconstrucción devuelve a la vista este muro antes de sillares hechos a mano y que llegó a tener 1 metro de grosor. En las últimas semanas se han incorporado 10 metros más a un recorrido que ha avanzado medio kilómetro en los últimos 6 años. Otro recorrido es el de quienes visiten esta muralla originalmente del siglo X y que van a poder ver el trazado medieval de ese Albarracín dibujado por la hoz de su río. Piedra a piedra se reconstruye la antigua muralla de Albarracín, un cerramiento que dibuja la ciudad y sus orígenes. Empezaron en 2010 y ya han hecho medio kilómetro. Ahora continúan con otro tramo, 10 metros más, justo delante de la Torre Blanca y encima del paseo fluvial. Una ciudad que es ejemplo de restauración tiene que saber intervenir en esos muros que están degradados, es decir, están necesitados por degradación, y segundo porque tenemos que asegurar la fisonomía original de la ciudad. Hemos de pensar que si está la muralla desarrollándose en el escarpe, hay un riesgo importante de desprendimiento hacia el cañón del río y por lo tanto hacia el paseo fluvial. La intervención consiste primero en descubrir los restos de muralla, los más antiguos del siglo X. Después se coloca una malla de plástico para separar lo viejo de lo nuevo. Llegaba hasta esta altura. Incluso se detecta la tela de separación de lo que eran los restos primeros, de lo que ha sido el recrecido para consolidar el conjunto. De hecho, esa muralla vieja tenía incluso una aspillera lucida de mortero de cal. La Fundación Santa María de Albarracín quiere recuperarla al completo, poco a poco. Hasta el momento se han invertido 250.000 euros.